Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Santiago Trejos, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAD y el día de hoy por la materia de inclusión social, por la tarea número 5, la integración y reflexión final, vengo a sustentarles esta presentación. Como dice el título, esto es una integración y es una reflexión final, por ende, se basa en responder algunas interrogantes que nos den respuesta o que nos den básicamente otro punto de vista que tenemos desde la inclusión social. Empezamos con la primera pregunta. Nos dice que no nos dice, ¿cómo se define después de haber realizado todas estas guías o todas esas unidades? La pregunta nos dice cómo se define ahora la inclusión social o cuál es nuestro punto de vista nuevo que tenemos ahora desde la inclusión social. Con base en las entrevistas realizadas, puedo definir la inclusión social como el proceso de garantizar que todas las personas, independientemente de sus condiciones económicas, geográficas o sociales, tengan acceso equitativo a oportunidades fundamentales como la educación. Esto implica superar barreras como la distancia, la falta de recursos o infraestructura y la necesidad de trabajar desde temprana edad que excluyen a muchas comunidades rurales. Eh, Esto nos describe y nos narra básicamente lo que la inclusión social del nuevo punto de vista que se adquiere después de realizar estas guías. La inclusión social no solo busca que todos puedan participar plenamente en la sociedad, sino también proporcionar las herramientas necesarias para que desarrollen su potencial y rompa los ciclos de pobreza y desigualdad. Eh, Después de tener una definición ya más sólida de qué es inclusión social, vamos a pasar a... espera que esta cosa. Vamos a pasar a desarrollar la siguiente pregunta, el cual nos dice que cuál se considera que es el principal aporte que desde su vivencia diaria como ciudadano debe hacer para generar un entorno que valore la diversidad y la participación social. A esto nosotros qué respondimos. Respondimos que el principal aporte que puedo hacer como ciudadano para generar un entorno que valore la diversidad y la participación social es promover la empatía y el compromiso con las necesidades de los demás, especialmente de aquellos que enfrentan barreras como la falta de acceso a la educación. Y todo esto nos implica que debemos reconocer que las desigualdades que afectan a muchas comunidades no solo son problemas ajenos, sino es que son nuevos desafíos que todos debemos afrontar de manera colectiva. Eh, en vista de todo esto, en línea con las propuestas del desarrollo humano, considero que es importante identificar satisfactores sinérgicos, es decir, acciones a recursos que no solo resuelvan un problema, sino que contribuyan a varios aspectos de la vida de las personas. A esto podemos sumar un ejemplo que es apoyar un transporte escolar en comunidades rurales, que no solo se facilite el acceso a la educación, sino que también mejore la calidad de la vida de las familias a reducir su carga económica y garantizar que los niños puedan desarrollar un nuevo potencial de estudio y de habilidades. Mm, Aunque parezca, estas preguntas las he resumido bastante, aunque no parezca, estas las he resumido bastante porque pues he intentado resumir lo máximo posible. Vamos acá con la tercera pregunta que nos dice que de qué manera el contexto influye en la inclusión de las poblaciones y nos dice que argumente estas respuestas con la falacia del neoliberalismo. A lo primero podemos responder que el contexto influye profundamente en la inclusión de las poblaciones porque las condiciones económicas, sociales, culturales y geográficas determinan las oportunidades y recursos disponibles para cada comunidad. A esto sumémosle que desde la perspectiva de las falacias del neoliberalismo, se argumenta que este modelo asume erróneamente que todas las personas tienen las mismas oportunidades para proteger si se esfuerzan lo suficiente. Sin embargo, en la práctica, el contexto social y económica, espera que se me bugueó esto. Volvamos y retomemos que argumentamos que este modelo asume erróneamente que todas las personas tienen las mismas oportunidades para progresar si se esfuerzan lo suficiente. Sin embargo, en la práctica, el contexto social y económico restringe las posibilidades de muchas poblaciones. Por ejemplo,
Decir que las familias rurales deberían invertir más en la educación de sus hijos es ignorar que para muchas de ellas simplemente subir ya implica un esfuerzo enorme. El neoliberalismo también tiende a priorizar la eficiencia económica sobre la equidad, lo que genera políticas que favorecen a quienes ya tienen ventajas y dejan regresadas a las comunidades más vulnerables, como por ejemplo las inversiones en infraestructura educativa suelen concentrarse en áreas urbanas bajo la lógica de que son más rentables mientras que las zonas rurales quedan desatendidas. ¿A qué vamos con todo esto? Que de cierta manera se le está dando más prioridad a zonas urbanas que a zonas rurales, y porque pues tienen más desarrollo económico, pero pues no podemos, no podemos, ¿cómo se dice? No podemos incluir a ciertas poblaciones, a ciertas, desatender a ciertas necesidades de ciertas regiones simplemente por priorizar otras. Eh, Hacemos énfasis en las falacias del neoliberalismo y pues con esto siento que se responde esta pregunta. Seguimos con la siguiente. ¿Cuál es el rol que como profesionales deciden asumir de cara al proceso de inclusión social de quienes sean sus clientes o compañeros en los escenarios laborales? El rol que decido asumir como profesional frente al proceso de inclusión social es el de un facilitador y promotor del respeto por la diversidad y la equidad de los entornos laborales y sociales. Este rol implica activamente para eliminar barreras, tanto visibles como invisibles, que dificultan la participación plena de mis compañeros o clientes y crear espacios donde todas las personas tengan la oportunidad de contribuir y desarrollarse sin discriminación. Desde las propuestas del desarrollo humano, este rol se fundamenta en el reconocimiento de las necesidades fundamentales de las personas, como la identidad, la libertad y la participación, y en la implementación de satisfactores que potencialen estas necesidades de manera muy integral. Pues respondiendo a todas estas preguntas, esta en general la resume mucho, que nos dice que cuál consideramos que es el aporte que da la impronta humanista en su proceso de formación, el comprender y posibilitar la inclusión social. Argumente esa respuesta desde las PATS de la UNAM. Bueno, respondemos a esto que el aporte que da el enfoque de la impronta humanista es el de comprender y posibilitar la inclusión social que se radica en alinear un nuevo proceso de formación con los principios del proyecto académico pedagógico solidario que tiene la UNAD. A todo esto decimos que la inclusión social es la clave dentro del PATS porque permite reconocer y abordar las desigualdades que afectan a las comunidades, especialmente las más vulnerables. No solo Al comprender estas dinámicas, no solo adquirimos conocimientos técnicos, sino que desarrollamos una sensibilidad hacia las necesidades de los demás, lo que nos convierte en profesionales solidarios, empáticos y comprometidos con la mejora del entorno. Como finalizar, podemos decir que en ejemplo desde mi formación, el PATS me inspira a diseñar proyectos que respondan a las necesidades locales, como facilitar el acceso a la educación en comunidades rurales o marginadas. Esto en acción que no solo impacta a nivel individual, sino que también fomenta un desarrollo colectivo sostenible en línea con los valores humanistas de autonomía, justicia social y participación. Aquí tenemos la bibliografía de la que me basé para responder estas preguntas y pues me perdonarán si resumí esto de una manera muy rápida, concisa, pero pues quise demorar el menos tiempo posible y espero, digamos, estas preguntas hayan quedado con una solución bastante considerable, que no queden dudas ni inquietudes. Muchas gracias. Eso sería todo.